Tenemos varias actualizaciones de última hora que tienen que ver con el caso de Siria. Vamos a ver las primeras declaraciones de Bashar al-Assad después de haber perdido el poder. Ya que Assad dice que Rusia básicamente lo obligó a huir de Siria después de que sus fuerzas militares hubiesen doblegado o se hubiesen, mejor dicho, retirado. ¿Por qué se retiraron los militares de Assad? Curioso, ¿verdad? Pudiese tener algo que ver quizás con el hecho de que Turquía desde hace más de una década, desde el 2011, al inicio de la guerra civil en Siria, había estado haciendo todo lo posible por patrocinar a los principales grupos rebeldes y de oposición a Assad. Pudiese ser por el hecho de que inclusive unos días antes de la caída de Assad, él había dicho a oficiales del régimen iraní que Turquía estaba ayudando a los rebeldes de HTS y que los estaba financiando inclusive, dijeron dos funcionarios iraníes a Reuters esta semana. Obviamente también nosotros sabemos que existe la alianza entre Turquía, que por alguna razón es un país miembro de la OTAN. Turquía quizás pudiese estar utilizando dinero de Qatar para justamente haber ayudado a financiar no solo a las facciones, principalmente HTS, en esta nueva instancia que por fin tuvo éxito para estos grupos rebeldes que ahora son llamados por medios de Occidente los grupos de los liberadores, ¿okay? Los guerreros de la libertad, ¿okay? Los mismos que fueron creados por Al-Qaeda, los mismos que hasta hace 5 minutos eran considerados por gran parte del mundo y la gran mayoría de los países occidentales como terroristas. Pudiese ser que no solo estaban financiando a estas facciones, sino que también pudiese ser que le pagaron a los líderes del ejército de Assad para que ordenaran que sus tropas se retirasen. Pudiese eso también ser una parte de esta agenda. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son las declaraciones de Assad al respecto. Estos son publicados hace un par de horas el día de hoy, 16 de diciembre. Dice: a medida que el terrorismo se extendía por Siria y finalmente llegaba a Damasco la noche del sábado 7 de diciembre, surgieron preguntas sobre el destino y el paradero del presidente. Esto ocurrió en medio de una avalancha de desinformación y relatos muy alejados de la verdad, cuyo objetivo era presentar el terrorismo internacional como una revolución de liberación en Siria. En un momento tan histórico, tan crítico de la historia de la nación, en el que la verdad debe prevalecer, es esencial abordar estas distorsiones. Lamentablemente, las circunstancias imperantes en ese momento, incluido un bloqueo total de las comunicaciones por razones de seguridad, retrasaron la publicación de esta declaración. Esto no reemplaza un relato detallado de los acontecimientos que se desarrollaron, que se proporcionará cuando la oportunidad lo permita. Ahora, por cierto, yo me pregunto, ¿acaso la oportunidad que no permite que se publique esa información todavía hasta ahora es que quizás, inclusive el propio Assad todavía no está exactamente del todo claro qué fue lo que pasó y quiénes son los actores responsables? ¿Será? En primer lugar, mi salida de Siria no fue planificada ni se produjo durante las últimas horas de las batallas, como algunos han afirmado. Por el contrario, permanecí en Damasco cumpliendo con mis obligaciones hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre del 2024. Mientras las fuerzas terroristas se infiltraban en Damasco, me trasladé a Latakia, en coordinación con nuestros aliados rusos para supervisar las operaciones de combate. Al llegar a la base aérea de Jenin, esa mañana quedó claro que nuestras fuerzas se habían retirado por completo de todas las líneas de batalla. ¿Ok? Assad se dio cuenta de esto. A nadie le dijo. Él llegó a la base para darse cuenta que no había nadie, ¿ok? Y que las últimas posiciones del ejército habían caído. A medida que la situación sobre el terreno en la zona seguía deteriorándose, la propia base militar rusa fue objeto de ataques intensificados con drones. Al no haber medios viables para abandonar la base, Moscú solicitó al mando de la base que organizara una evacuación inmediata a Rusia en la tarde del domingo 8 de diciembre. Esto tuvo lugar un día después de la caída de Damasco, tras el colapso de las últimas posiciones militares y la consiguiente parálisis de todas las instituciones estatales restantes. En ningún momento durante estos acontecimientos pensé en renunciar o buscar refugio, ni hubo propuesta alguna de parte de ningún individuo o partido. La única línea de acción era continuar luchando contra la embestida terrorista. Reafirmo que la persona que desde el primer día de la guerra se negó a negociar la salvación de su nación por ganancias personales o a comprometer a su pueblo a cambio de numerosas ofertas y seducciones es la misma persona que estuvo junto a los oficiales y soldados del ejército en las líneas del frente a pocos metros de los terroristas en los campos de batalla más peligrosos e intensos. Es la misma persona que durante los años más oscuros de la guerra no se fue, sino que permaneció con su familia junto a su pueblo, enfrentando el terrorismo bajo los bombardeos y las amenazas recurrentes de incursiones terroristas en la capital durante 14 años de guerra. Además, la persona que nunca abandonó la resistencia en Palestina y en Libia, ni traicionó a sus aliados que lo apoyaron. No puede ser la misma persona que abandonaría a su pueblo o traicionaría al ejército y a la nación a los que pertenece.
Nunca he buscado posiciones para obtener beneficios personales, sino que siempre me he considerado el custodio de un proyecto nacional apoyado en la fe del pueblo sirio, que creyó en su visión. He mantenido una convicción inquebrantable en su voluntad y capacidad de proteger el Estado, defender sus instituciones y defender sus decisiones hasta el último momento. Cuando el Estado cae en manos del terrorismo y se pierde la capacidad de hacer una contribución significativa, cualquier cargo pierde su sentido y su ocupación pierde su sentido. Esto no disminuye en modo alguno mi profundo sentimiento de pertenencia a Siria y a su pueblo, un vínculo que permanece inalterable entre cualquier posición o circunstancia. Es una pertenencia llena de esperanza que Siria vuelva a ser libre e independiente. ¿Okay? Entonces, esas fueron las declaraciones en completo de Assad, publicadas el día de hoy. Ahora, miren. Obviamente, en este caso, yo estoy leyendo las declaraciones completas porque es muy difícil encontrar medios de comunicación de Occidente y que las estén publicando en su totalidad, ¿ok? No porque estoy diciendo que todo lo dicho allí por Assad es correcto, es cierto y estoy de acuerdo en ello, ¿ok? Pero resulta que por cierto, siempre me resulta curioso cuando medios de comunicación mainstream publican comunicados, pero publican la parte de los comunicados que ellos quieren publicar y después ni siquiera te dan un vínculo o ni siquiera te dicen dónde ir a encontrar el comunicado completo. Es algo bastante interesante, ¿verdad? Si tú estás hablando del comunicado de una persona y estás haciendo un reportaje al respecto, ¿por qué no decir si quieres leerlo completo? Haz clic aquí, ve hasta este lugar, aquí lo tenemos completo si lo quieren leer, ¿ok? ¿Acaso no les queda suficiente espacio en los servers del hosting de su página web a estas portales, ¿ok?